Shalom, shalom, Parashat Tazria Metzorah, segunda entrega. En, en nuestra parashá, que realmente son dos, también Tazria y también Metzorah, encontramos como parte central, ¿no? Como el eje central de los temas de los cuales trata la parashá, el tema del Metzorah, o sea, de algo parecido a la lepra, unas manchas que salían en la piel de las personas, en la época en que era posible poder distinguir entre esta enfermedad y la lepra patológica que nosotros conocemos, ¿no? Y en esa época, en la época antigua, durante el transcurso de Israel en el desierto y después también en la época del primer templo, el Cohen, que no era un experto médico, sino el Cohen, que era un experto en el mundo de lo espiritual, él es el que distinguía y veía si esas manchas que están allí correspondían o no a la lepra de la cual habla la Torá, a la tzarat. En la Torá en general los detalles son pocos, no son muchos los detalles de toda la sintomatología de esta enfermedad tan especial. Sin embargo, después en las tradiciones que recibimos de nuestros sabios, Midrashim, Gemarot, etc., hay un discurso y un perut, un detalle de todo de manera bastante amplia, ¿no? Entonces, el Cohen que se enfrentaba ante una situación así sabía exactamente qué es lo que hacer o eh, eh, cómo enfrentar esto. Pues bien, cuando esto ocurría y una persona era declarada Metzorah, declarada leproso, la Torá nos enseña que tenía que abandonar los campamentos y estar fuera de los campamentos de Israel por un lapso de tiempo, hasta que las manchas estas que recibía en el cuerpo desaparecieran y esto indicaba que esta persona se había recuperado. Ahora bien, la situación esta de la división del espacio no es algo extraño a la Torá, por el contrario, es algo fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con la vida de Am Israel, ya sea en el desierto, ya sea después en la construcción de la ciudad sagrada. Me refiero a la implementación del templo, el primer templo en la ciudad santa de Jerusalén. Pues bien, esta idea, la idea de la separación de los espacios, va a influir en forma bastante directa precisamente en la situación del leproso, debido a que el leproso ingresa en una situación de impureza. Y por lo tanto, aquellos espacios que se consideran espacios puros, que van aumentando en categoría hasta los más sagrados, que son los más puros, el leproso está ausente de eso o queda separado de los espacios puros, de los espacios sagrados. Es la idea del espacio dentro de la Torá, que es una idea que va mucho más allá simplemente de una dimensión física. No es simplemente una expresión geográfica o una expresión municipal, sino que indica algo que es mucho más fuerte en la forma en que Am Israel, en la forma en que la Torá que hemos recibido tiene de enfocar el espacio y la forma en que quiere que nosotros nos relacionemos con los espacios. En el desierto, cuando Am Israel estaba en el desierto, existían tres espacios sagrados. Uno era el llamado Mahané Israel, el campamento de Israel, que cuando estaban detenidos en un lugar acampaban las tribus, las 12 tribus, acampaban de una manera especial. Unas tribus estaban en la dirección del oriente, otras del occidente, otras del norte y otras del sur, formando un campamento que era el espacio sagrado máximo dentro del cual Am Israel se movía. Fuera de ese espacio o se encontraba el mundo de lo extraño, el mundo de lo otro, el mundo de lo ajeno.
que la forma en que la Torá tiene de observar el movimiento de Israel en el desierto es lo que está fuera de las nubes, o sea, es una dimensión de lo ajeno, de lo diferente. En cambio, el espacio sagrado que formaba el campamento de Israel se hacía mucho más puro, se hacía mucho más sagrado, se elevaba mucho más en un campamento más interno que se llamaba Mahané Leviá. Mahané Leviá, que en el lugar donde acampaban, donde se establecían los levitas, los hijos de Leví, incluyendo aquellos descendientes de Aarón, que eran los Kohanim, que fueron finalmente los Kohanim. Este espacio, más sagrado que el primero, rodeaba lo que va a ser el tercer campamento, que es el llamado campamento de la Shejinah, o sea, de la presencia divina. Incluía el segundo campamento, el de los levitas, el norte, el sur y el occidente, mientras que en el oriente, acampaban Moshe, que era Leví, sus hijos, familia obviamente, y acampaba también Aarón con sus hijos en la dirección del oriente, de donde sale el sol. Y más adentro, en el punto central de toda esta forma de ver el mundo, estaba el campamento de la Shejinah, donde se ubicaba el tabernáculo, en sus tres dimensiones: el patio, donde estaba el altar, el Kodesh, donde estaba la menorá, el candelabro, la mesa, el altar de los inciensos, y estaba el Kodesh HaKodashim, donde se ubicaba el arca sagrada, el arca de la alianza. O sea, esa era la forma en que el espacio se determinaba, se había estructurado, y por lo tanto cada uno de estos sectores iban subiendo en Kedushá, en santidad, en la medida que nos vamos acercando al lugar más sagrado, que es obviamente el Kodesh HaKodashim, donde se ubica el arca de la alianza, significando el eje central alrededor del cual el mundo entero gira. Estamos hablando en forma bastante simple todavía. Cuando Am Israel llega a Eret Israel, la conquistan en una conquista que también es bastante simbólica, una forma simbólica también de estructurar las guerras y la conquista de la tierra. Finalmente, encargado como Bejir Hashem, como escogido por Hashem, David conquista también la ciudad de Jerusalén y comienza la reestructuración ahora del espacio sagrado dentro del eje central, que es el eje principal a través del cual obviamente el mundo gira, que es Jerusalén. Y la ciudad en sí también adquiere las mismas características que el campamento de Israel en el desierto. De tal forma, las murallas de la ciudad, estamos hablando de las murallas de la ciudad consagrada, de la ciudad santa, que no son necesariamente las mismas que nosotros vemos hoy día, sino era un poco diferente. Y Besrat Hashem en algún momento vamos a explicar lo que eso significa, pero digamos que había un amurallado en la época del primer templo, que esas murallas simbolizaban el campamento de Israel. O sea, dentro de esas murallas se ubicaba Israel. Fuera de las murallas, a pesar que estamos en la Tierra Santa y toda ella es sagrada, sin embargo era un espacio donde reinaba lo ajeno, de una forma de verlo, ¿no? Porque dentro de las murallas era donde la ciudad se consagraba para todas las alajot y las leyes que tienen que ver con ciertos tipos de korbanot, de sacrificios o de maaserot, de diezmos que había que traer dentro de la santidad de la ciudad. Y después el monte del templo, el monte Moriah, el monte del templo, donde se va a construir el templo justamente, y por eso se llama el monte del templo, correspondía al Mahané Leviá, o sea, correspondía la segunda dargá, al segundo nivel, que es, por supuesto, mayor en santidad que el primero, que hoy día vendría a representar todo lo que está detrás del Kotel HaMa'araví, o sea, del muro occidental, que algunas personas ya probablemente conocen. Detrás de él se ubicaba entonces el segundo campamento, que era el campamento de los levitas, para finalmente llegar al punto central, que es donde se ubicaba el templo, el Bet HaMikdash, primero, segundo, que en él
este espacio es el espacio que se correspondía con el Mahane Shejina, con el campamento, entre comillas, Mahane, de la expresión Joné, que quiere decir descansar, asentarse, estacionarse, de la Shejina. Obviamente esto no quiere decir que la Shekhinah no estaba presente en otras partes o en todo el mundo, sí, pero hay espacios que adquieren a través de cierto ritual y de ciertas acciones que se hacen en esos espacios, adquieren una connotación distinta. Y esto es lo que significa las murallas de Jerusalén, el monte Moriah y el Bet HaMikdash. Esta es la estructura del desierto que se pasa también para la ciudad sagrada. Akshab, el leproso, la persona que recibía estas manchas blancas de la forma en que el Cohen determinaba que era la lepra bíblica, era expulsado, tenía que salir de los 3 campamentos. En el desierto quedaba en el dominio de lo otro, en el dominio de aquello que es ajeno, detrás, fuera de las nubes, y en Israel quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén, los muros, el primer punto, que es el campamento de Israel, es considerado santo, sagrado y puro. Por lo tanto, aquellos que están con impurezas tienen que habitar fuera del campamento de Israel y obviamente del de Leviá y obviamente mucho más del campamento de la Shejina. Y allí quedaba el leproso hasta que se curaba, se purificaba, como es el lashon de la Torá. La purificación corresponde, se da en dos formas, ¿okay? O en dos tiempos, por denominarlo así, ¿no? Está la purificación natural, o sea que las manchas blancas que salían sobre la piel de la persona desaparecen, pero además de eso hay que hacer un procedimiento. Este procedimiento se divide en dos. Hay una parte del procedimiento que se realiza en el lugar donde el leproso ha estado, o sea, fuera del espacio sagrado. Allí, en ese lugar, en el lugar de lo ajeno, se va a realizar un proceso bastante curioso e interesante que debemos tratar de explicar. Y después, en el monte del templo, el leproso ya purificado va a presentar korbanot, va a presentar unos sacrificios para cerrar el ciclo en el espacio más propicio para eso, que es obviamente el lugar donde se traen los corbanotes, el sagrado templo. ¿Qué es lo que pasa afuera? ¿Qué es lo que ocurre en la parte de afuera de los campamentos, donde el leproso ha estado? Ustedes pueden leer esto en forma extensa en el libro de Vaikra, en el que estamos leyendo ahora en estas semanas, en la parashá de Metzorá, en el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta más o menos el versículo 12. Lo que más o menos 10, 12, hasta el 10 prácticamente, donde ocurren las cosas que pasan fuera y después la Torah nos habla de lo que pasa adentro. ¿Y qué es lo que pasa afuera? Dice la Torah, si Betzivá Cohen, estoy leyendo en el versículo 4, Betzivá Cohen belakach la mitaer, mandó el Cohen y pidió que trajeran para la persona que se está purificando, Shtei tziporim, 2 pájaros hayot vivos, tehorot puros, ve'etz erez, y que traiga una madera de cedro, ushnei tolaat, y una cinta roja, ve'ezov, y una rama de ezov, hisopo, que es una especie de arbusto pequeño. Ok, primero, y aunque el tema va a dar para explicarlo mucho, vamos a tratar de resumirlo lo mejor que podamos. Hay 4 cosas que el mitaer, la persona que se está purificando, debe traer, con las cuales se va a realizar un proceso que no es exactamente un sacrificio, pero que corresponde, de alguna manera está presente allí la necesidad del cambio. Primero, 2 aves puras. Se tienen que traer además una rama de cedro, una cinta roja, específicamente o principalmente puede ser de seda, por la expresión que está escrita acá, suponemos que es así, Be'ezov y las ramitas estas de este arbusto. ¿Por qué estas cosas? Rashi nos explica inmediatamente, la explicación de Rashi sobre la que yo me estoy basando para construir la idea. Rashi dice que
Sabemos que las manchas estas blancas que han aparecido sobre la piel de una persona y que lo ha definido, identificado como un leproso y por eso está fuera de los campamentos, es porque él hizo un pecado. Y por lo tanto estamos hablando en un universo en donde las faltas, los errores, aparecen inmediatamente expresados en forma externa. No es algo que las personas puedan ocultar, sino es algo que se muestra, que se ve. Y específicamente la lepra es un síntoma, esta lepra de la que estamos hablando, es un síntoma de la maledicencia, o sea, de hablar sobre alguien algo bueno o algo malo obviamente. No es correcto porque va a llevar a que las demás personas se alejen de la persona de la que se está hablando si se dice que de él que es una persona negativa. Pero también cosas buenas que pueden llevar a la persona, al que está escuchando, a entender que tal vez esto con lo que se está describiendo esta persona no es exactamente así y alejarse también de la persona de la que se está hablando. O sea, el habla se está utilizando para lo contrario, para lo que realmente existe, que es para comunicar, se está utilizando el habla para separar. Y como se utiliza el hablar para separar, entonces precisamente el castigo a esta persona que está tratando de separar a los seres humanos es que lo separan a él y por eso queda fuera del espacio sagrado. Entonces acá podemos entender también que la comunicación humana tiene una labor, tiene una finalidad sagrada. Y cuando no lo hacemos, caemos justamente en el dominio de lo ajeno, de lo otro. Además, él trae un trozo de madera de cedro, porque el cedro es un árbol muy grande, es un árbol muy alto, muy grande, muy fino además, y simboliza en la Torá el orgullo o la forma exagerada de querer tener algún tipo de presencia dentro de la sociedad. O sea, una sociedad que es sana es una sociedad donde las personas están más o menos igualadas en muchas cosas. Y el que más entonces trata de acercar a los demás y elevarlos cada vez más a un nivel mayor. Esto es una sociedad sana, como debería ser. Pero aquella donde aparecen cedros, entre comillas, es una metáfora, ¿no? Un símbolo, aparecen personas demasiado orgullosas, personas que piensan o que tienen de alguna manera tienen la visión de que ellos sobresalen por sobre los demás, suelen comenzar justamente a hablar sobre los demás y a comunicar de los demás cosas que son negativas o ellos piensan que son negativas para producir justamente el quiebre social, la grieta, como se llama hoy día. Bueno, esto está mal y es precisamente, Rashi lo trae en su forma de hablar que Rashi tiene, que nos puede traer a algo bastante actual, cuando habla precisamente de las aves, del por qué, dice Shehuma Ase Patit, porque lo que él hizo, lo que esta persona hizo, fue un Maase Petit, Pit Putei Devarim, Pit Putei Devarim, Pit Put es el sonido que, la forma onomatopéyica de decir que es el sonido que hacen las aves cuando pían, pit, put. En inglés eso se dice tweet, de ahí donde viene esta red social que se llama Twitter, donde probablemente se realiza este pecado en forma eh, heroica, prácticamente. ¿Okay? Es curioso, ¿no? Que sea parte de nuestra vida una forma de comunicación, no la única, que muchas veces no es positiva, sino que puede llevar a cosas bastante negativas. Pues bien, esto es el pájaro, estas son las aves que deben ser traídas, esto es el madero de cedro, para indicar que viene del orgullo y que el método de poder expresar ese orgullo es a través del pit-put, o sea, del hablar mal de los demás o bien de los demás para dividir. Y además de eso se traen dos otras cosas que son contrarias a las primeras, que son el Tolaat Shani o Shania Tolaat, que es una cinta de seda de color rojo, donde está presente en hebreo, a pesar de que se refiere a la seda, se utiliza la palabra Tolaá. Tolaá en hebreo significa gusano, ¿bien? Probablemente por el hecho de que este material sale de los gusanos.
Em, el gusano es un ser inferior, es un ser bajo, entre comillas, y las ramas que se traen, que son del hisopo, también es una hierba diminuta, baja, no muy grande. Entonces significan precisamente lo que la persona tiene que lograr de sí mismo, que es bajar su nivel y pensar que él debe ser como el gusano y que debe ser como el arbusto, o sea, trabajar la humildad. Trabajar esta medida, trabajar esta noción de humildad, para que de esa forma lo que ha hecho mal, que es el orgullo que ha producido este hablar, que se ha traducido después externamente en las manchas sobre la piel, pueda corregirse. Y así es como se hace, así es la forma de corregir prácticamente todas las faltas. Esto se llama midah keneged midah, una midah frente a otra. Eres orgulloso y eso produjo esta separación social que tuviste. Trata de ser humilde. Esto va a llevar a que las personas nuevamente quieran reunirse contigo. El proceso simplemente corresponde a que uno de los dos pájaros se le hace shejitá, o sea, se mata uno de los dos pájaros y parte de la sangre de este pájaro se pone en un recipiente de cerámica que tiene agua traída de un manantial, dentro de la cual se va a introducir la madera del cedro, se va a introducir la cinta roja y se va a introducir la rama esta de hisopo. Se mezcla todo adentro, o sea, el Cohen hace todo esto y salpica esta agua sobre el mitaer, sobre la persona que está siendo purificada. ¿Bien? Salpica todo esto sobre él y esa es una ceremonia que indica que esta persona ya está apta para poder ingresar a los campamentos, o sea, ya está apta para entrar al espacio sagrado. Ahora, todavía no terminó ahí todo, quedan los korbanot que él ahora tiene que presentar en el templo. Simplemente lo que estamos estudiando es, les he dicho en la explicación, el pshat y las explicaciones de Rashi sobre el tema, ¿no? El tema del leproso. Akshav, hay obviamente sobre esto bastante más y es bastante más profundo que simplemente una percepción de un hablar que es negativo, que es el motivo alrededor del cual gira toda la historia o todo lo que le pasa a la persona que recibe estas manchas blancas sobre su piel. ¿Qué es realmente lo que está detrás de este pitput? ¿Y qué es lo que significa pitput realmente? ¿Bien? Rashi nos explica hablar maledicentemente, o sea, hablar mal de los demás. Sin embargo, ¿hay algo más? Sí. En el Sefer Yetzirah, que quien siga las clases del Sefer Yetzirah que hemos estado dando, Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem podamos seguir comunicando y entregando, en una parte del primer capítulo, el Sefer Yetzirah habla que existen dos britot, que existen dos pactos. Existe el pacto de la lengua y existe el pacto de la carne. O sea, existe un pacto que nosotros hicimos con Akadosh Baruj Hu, que se llama Brit Lashon, el pacto de la lengua, a través de la cual el hecho que Akadosh Baruj Hu insufló sobre nosotros su espíritu nos hizo a nosotros unos seres que hablaban. O sea, nos entregó una fuerza que es la fuerza del habla, que a través de esa nosotros bendecimos, rezamos y estudiamos Torah. Y de esa manera construimos el mundo de lo humano. Y por lo tanto, esas fuerzas y esas energías que da la comunicación deben estar dirigidas precisamente dentro del mundo de la Kedushá, del mundo de la santidad. Ok, eso está bastante claro. Y no caer en situaciones difusas o confusas o caóticas que nos van a llevar a la impureza desde el punto de vista del lenguaje. Lo mismo ocurre con el pacto de la carne. Estamos hablando obviamente de la circuncisión, que en el momento en que Am Israel recibe esa mitzvah, que primero se la entregaron a Abraham Avinu y fue Yitzhak el primero que a los 8 días, un número que indica lo sobrenatural, la logra hacer, o sea, lo hacen con el primero.
Desde ese momento ingresa dentro de Am Israel una dimensión espiritual distinta. Hay ya una forma de elevarse de sobre la naturaleza, que en general la naturaleza, el mundo natural que Akadosh Baruj Hu creó en 7 días, 6 días crea, el séptimo descansa, la creación del mundo como nosotros sabemos, es un mundo placentero. Cualquier persona que puede ir a la naturaleza puede percibir que a nivel humano nos sentimos cómodos con la naturaleza, la primavera, incluso los desiertos, incluso las montañas, incluso lugares que puedan ser un poco agrestes para nosotros o no tan cómodos, pero de alguna u otra manera también nos indican o nos llevan a una especie de lugar de desafío. Pero la naturaleza es en sí algo que al ser humano simplemente le produce un agrado y un placer. Hay un nivel mayor en el cual la anaá, el placer, adquiere una connotación muchísimo más profunda. Y es una connotación que va más allá de lo material, más allá simplemente de una sensación que acompañando a esa sensación se produce una situación de unidad por completo con el todo. Y eso es lo que expresa el pacto de la carne, Brita Maor, como dice el Sefer Yetzirah, que te representa o está representado en la circuncisión para los varones y en la forma en que se construye la vida para las mujeres. Esta forma de ver el mundo es la forma precisamente en que podemos de alguna manera elevar nuestras cualidades y nuestra forma de vida a niveles mucho más altos, donde el mitsui, donde la posibilidad de poder optar al placer máximo, tanto a nivel intelectual que se da a través de la comunicación como el material que se da a través de la unión total con el todo, es parte de la finalidad humana. Cuando ambos se perturban o cuando ambos caen en el dominio de lo otro, en el dominio de lo ajeno, en el dominio no de la comunicación, sino de la grieta, de buscar separar, y cuando la pureza humana cae en caminos equivocados, de los cuales hay que obviamente explicar en forma más profunda cuáles son estos caminos equivocados, pero no es lo que normalmente nosotros pensamos. Entonces, el ser humano es mostrado, al ser humano le aparecen estas manchas blancas sobre la piel para que todos sepamos que allí hay algo que debe ser corregido. No solo él, porque él es la imagen del punto final, ¿no? Donde llegó esto, pero también nosotros tenemos que entender que es una advertencia cuando hemos visto algo así de la corrección que tenemos que hacer de nuestro lenguaje y que tenemos que hacer también de nuestra forma de vida familiar. Y esto es justamente lo que debemos tratar de corregir o de intensificar si ya está todo bien y de hacerlo cada vez mucho más intenso en el caso de que está todo en el camino que la Torah nos enseñó. Estos son los pájaros, esto es el árbol como el cedro, esto es la tolaa y también esto es el pequeño hisopo, el pequeño arbusto que trae precisamente a la persona a vivir de una manera mucho más simple, con simpleza, pero con mucha profundidad en esa simpleza. Shalom, shalom.